Bueno, ayer estuvimos hablando de la importancia de ser misioneros. Cada uno tiene que ser misionero. Algunos ya tomaron la decisión de que van a ser misioneros en el área que Dios, ¿sí? En el área que Dios les está motivando. Todos somos misioneros, ¿está bien? Así que la próxima vez que pregunte cuántos han tenido un llamado misionero, tienen que levantar la mano todos, ¿ya? Lo que hay que preguntarle a Dios es dónde, cómo, cuándo. Eso es. Y hablamos que no solamente hay que evangelizar personas, sino que hay que evangelizar las ideas. El próximo campo misionero que tendremos que enfrentar es el mundo de las ideas. Las ideas son las que mueven al mundo, por lo tanto las vamos a tener que confrontar y evangelizarlas como hizo Jesús, que sanaba el sábado, que se juntaba a comer con los pecadores, que dijo que había que amar al enemigo. Todo eso era evangelizar el pensamiento, evangelizar las ideas. Entonces ahora hablamos también de la importancia de desarrollar la inteligencia espiritual, es decir, personas que están con todo, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí tenemos a Mauricio, que estudió música y ahora es un gran músico, ¿ya? Él se preocupó en estudiar, es seco en el área de la música, pero está basado en la Escritura y lleno del Espíritu Santo. Así tenemos que hacer en todas las carreras, ¿ya? Ayer estaba hablando con un futuro director técnico, será director técnico para la gloria de Dios, ¿ya? Estaba hablando con un tenista profesional, será un tenista para la gloria de Dios. Usted sabe, cuando yo tenía 24 años, oré al Señor: Señor, ¿qué es el propósito que tú tienes para mi vida? Y una de las cosas que uno tiene que consultar cuando está buscando el propósito son sus habilidades naturales. En otras palabras, ¿qué es lo que Dios te está dando como inquietud? Por ejemplo, yo decía, voy a ser médico. Después que pasé por anatomía, me di cuenta que no era para ser médico, porque casi me desmayaba en las clases de anatomía. Entonces no era ese. Así que Dios va y consulta en un sentido con tus habilidades naturales también, con los dones del Espíritu. Y yo en ese tiempo dije, ¿qué es lo que yo quiero ser? Y vino quisiera ser un tenista profesional, quisiera ser músico también, abogado, juez, misionero en la India, pastor, todo eso. Y después me di cuenta, pero para hacer todo esto necesito varias vidas. Y el Señor me dijo esto: lo harás a través de otros. Y este será tu ministerio: incentivar a las personas a ser misioneros en el área que Dios les llamó. Así que cada uno de ustedes es una proyección también de aquel sueño, de aquel llamamiento. Cuando tenemos un llamamiento de Dios, entonces caminamos seguros, porque la felicidad que es estar en el centro de la voluntad de Dios. Eso es la felicidad. Así que hoy vamos a estar hablando un poquitito cómo tiene que ser la iglesia. Y el punto que vamos a tocar es una iglesia con el poder del Espíritu Santo. Pero vamos a hablar, Espíritu Santo, ora conmigo. Abrimos el corazón a ti. Abrimos nuestros oídos a ti. Danos tu revelación esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Nosotros tendremos que creer en los milagros y en las señales que Dios hace. Lo interesante es que las señales seguían a los que predicaban el Evangelio. Veamos algunas citas. Juan 7:31. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían: cuando el Cristo venga, hará más señales que las que éste hace. Wow. Primera de Juan 1:1. Lo que era desde el principio, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida, testificamos y anunciamos. Es decir, que ellos no es que tuvieron una revelación de Dios solamente, vieron, oyeron, palparon
Oír, palpar, ver, ¿qué son esos sentidos? Los sentidos son muy importantes y la iglesia se tendrá que levantar con milagros y señales. Me gustó ayer cuando Adolfo, en medio de la alabanza, se paró y dijo: vamos a orar por los enfermos. Creo que tenemos que recuperar el celo pentecostal, ¿ya? Volver a creer en los milagros de Dios. Con tanto racionalismo nos hemos enfriado, aún como iglesia, en creer en esto. Tendremos que volver. Marcos 16, 17. Y estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios. Esto tendría que ser parte de nuestro evangelio: echar fuera demonios. Hechos 2:43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Qué es un prodigio y una señal? Algo que se ve. Algo que se ve. Los discípulos vieron a Jesús cómo sanaba. Vieron cómo resucitaba. Vieron cuando Él resucitó. Lo vieron. Lo palparon, como el caso de Tomás. Romanos 15, 19. Con el poder de señales y prodigios, en el poder del Espíritu Santo de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. ¡Wow! Poder del Espíritu de Dios. Juan 4:48, Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, ¿no creeréis? Y hay mucha gente que necesita ver señales y prodigios. Ahora, las señales y prodigios no son sinónimo que la gente se va a entregar a Cristo. No. Pero necesitan ver señales y prodigios. Mucha gente necesita ver eso. Porque Dios usa los sentidos, el razonamiento y la revelación espiritual para revelarse a la gente, para darse a conocer. Aún Jesús les decía: pero con todas las señales que he hecho no me creen todavía. Es decir, viendo no creen. Hace años atrás, cuando yo estudiaba Derecho en la universidad, tenía un compañero que era ateo. Estudiaba 4 carreras simultáneamente. Era un genio, pero era ateo. Y nosotros en la universidad coincidimos en algunos cursos. Con él yo coincidía solo en un curso. Y un día él faltó a la clase. Y yo le dije, a la semana siguiente, me di cuenta que faltaste a la clase. Él me miró y me dijo: ¿quién eres tú? ¿Qué tienes tú que los demás no tienen? Tú eres distinto. ¿Qué tienes tú? ¿Qué tienes tú? Dime lo que tienes. Yo dije: mire, lo único que se me ocurre que puedo tener diferente es a Cristo. ¿Dónde lo encuentro? Bueno, nos vamos a reunir en una plaza. ¿A dónde es? Bueno, va a ser mañana en la noche. Voy. ¿A qué hora es? ¿Dónde es? Y se vino el muchacho ahí. Estuvo en el culto que hicimos en la plaza. ¿Dónde es la próxima? Me dijo. Bueno, va a ser en la iglesia. ¿Qué día? El domingo. ¿A qué hora? Ahí voy a estar. Y vino. Y en medio de la alabanza, como la que tuvimos hoy, él se vino al frente. Solo. Y de pronto, ¡pum!, se cayó al piso. Ahora, era el tiempo en que nadie se caía al piso, ¿ok? Ni que lo empujaran. No se caía. Y él, no solo que se cayó al piso, empezó a hablar en un idioma raro. Y lo peor es que no podía hablar castellano, el ateo. Quiero decir que de los 600 cristianos, ninguno se cayó. El único que se cayó fue él. Eso rompió toda mi teología como un ateo hablando esta lengua. Y estaba borracho completamente, pero no de vino. Y estaba... Era el momento que iba a empezar la predicación, así que entre 4 lo sacaron, lo llevaron a una casa cercana y me dijeron: tu amigo no sabe lo que le pasó, está... Bueno, yo fui a verlo y digo: hola, ¿cómo estás? ¡Wow! Y no podía hablar castellano, no, hombre. Pasó hora, yo me tuve que ir. A la semana siguiente se despertó y dijo: esto nunca me pasó. Y siguió siendo ateo. Porque su razón estaba por encima, aún de lo que veía. Ahora yo después no lo vi más, y a lo mejor él siempre va a recordar eso que tuvo.
A lo mejor se entregó a Cristo, yo no lo sé. Pero el asunto es, se da cuenta, el milagro no necesariamente va a hacer que la gente se convierta, pero le abre una posibilidad. Así que nosotros tenemos que volver y ser una iglesia tremenda. Muchas personas que vieron a Jesús multiplicando los panes y los peces, no siguieron a Jesús después, ¿vieron? Jesús les dijo, ahora mi carne es verdadera comida. Dijeron, no, entonces no te seguimos. Pero nosotros tendremos que experimentar, como dice en 1 Corintios 12, 4 al 6, los diferentes dones del Espíritu. Hay dones de revelación y hay dones de poder. Entre los dones de revelación están profecía, palabra de ciencia, palabra de conocimiento, palabra de fe, lenguas, interpretación de lenguas. Es interesante. Yo he desarrollado estos dones. Hace un tiempo atrás vino un empresario a verme, vino una profesora a verme, perdón, y trajo un empresario. Yo a la profesora la conocía, pero al empresario no. Apenas nos conocimos, el Espíritu Santo me habló y me dijo, dile a este empresario que se quite las caretas y que pare de pecar. Y dije, Señor, ¿cómo le voy a decir eso? Capaz que me pega. El Señor me dijo, no quiero que se lo digas. Y le dijo, Señor, resulta que el Señor me dijo, no crean que yo soy demasiado valiente ya, que se quite las caretas y que pare de pecar. La profesora dio un paso hacia atrás y después me dijo, creí que te pegaba. No me pegó, hablamos de otras cosas y él se fue. 2 meses después volvió y me dijo, aquella palabra que usted me dio cambió mi vida, porque yo tengo una familia y toda la gente dice qué hermosa es la familia, pero la realidad mía es que la familia es una careta. Yo tengo un amante y esa es mi realidad, o mejor dicho, tenía, porque cuando recibí esa palabra que me quitara las caretas, fui a mi amante y le dije, acá terminamos. Confesé el pecado a mi esposa me perdonó, fuimos a un seminario de matrimonio, Dios nos reconcilió y ahora queremos ser misioneros. Y ahora son misioneros empresarios. ¡Qué tremendo! La palabra de Dios. Viajaba con Luisa de Hamburgo a Londres e iba en el asiento del medio, ¿vio? Mi esposa iba de la ventanilla y había un pasajero al lado. Y yo dije, gracias, Señor, voy a dormir. Y el Señor me dijo, dile al pasajero de al lado que él está en una cárcel y que yo lo quiero liberar, que se vuelva a mí. Y dije, Señor, ¿cómo me decís eso al pasajero que está al lado? Dile. Entonces me ingenié cómo hacerlo. Porque no se tiene que ingeniar, ¿no? Para no obedecer completamente a Dios, obedecerlo un poco, ¿no? Entonces le dije, mire, ¿sabe que estuve orando por usted? Y él me dijo, muchas gracias. Que ya me dio el pie. Y le dije, ¿sabe que Dios me habló que usted está en una cárcel y que Dios lo quiere liberar y que se vuelva a él? Él me miró, tomó su mano, la puso en el mentón y dijo, voy a tener que pensar en eso. Por lo menos no me pegó. Nunca más lo vi. Estábamos evangelizando casa por casa y mi amigo era el que predicaba, yo era el que oraba. Y llegamos a una casa, la mujer abrió la puerta y dijo, no puedo atender, disculpen, pero no lo puedo recibir. Mi amigo insistió, por favor, 1 minuto. Y en el minuto que tenía, él le leyó las 4 leyes espirituales, no sé si la conocen. Es una manera de evangelizar bien rápida, con 4 leyes. Terminó, la mujer dijo, se tiene que ir, terminó el minuto. Y el Espíritu Santo me habló y me dijo, cuéntale la historia de la mujer adúltera. Y le conté la historia de la mujer adúltera, ni yo te condeno, pero vete y no peques más. Y terminé y ella me dijo, esa mujer soy yo. Y se entregó al Señor.
no estuvimos 2 minutos, estuvimos 2 horas con ella. Se entregó al Señor. Dios tiene que manifestar estos dones de revelación, nunca para exaltarnos, siempre para servir. Y Dios levantará también hombres y mujeres con dones de poder, sanidad, expulsión de demonios, resurrección de muertos, calmar tempestades, apagar incendios. ¿La fe para eso? Sí, Hebreos 11 dice eso, que por la fe apagaron incendios. Qué tremendo, nunca hablamos de eso. No alcanzamos a pagarlo. No tenemos la fe. Una vez lo hicimos eso en Viña del Mar. Y el incendio descontrolado se apagó. Pero es verdad, ni siquiera aplicamos esa fe para diferentes cosas. Es que la fe implica una comunión con Dios muy fuerte. Fíjese lo siguiente, ¿sabe cuántas veces Jesús oró por un enfermo? Nunca. Directamente lo sanaba. Porque él tenía una comunión con el Padre. Nunca oró por un enfermo, sino le dijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Lázaro, sal fuera. Tu fe te ha salvado. Extiende tu mano. Eran órdenes concretas. Él no decía, amantísimo Padre, si es tu voluntad que Lázaro resucite. No decía, Lázaro, sal fuera. Punto final. Cuando multiplicó los panes y los peces, oró dando gracias. No oró pidiendo el milagro. Ahora, ¿por qué? Porque él tiene una comunión con el Padre que nosotros no alcanzamos, la verdad. Y nosotros tenemos que orar. Pero es interesante cuando en medio de la oración Dios te da una palabra, ¿no? Así que tendremos que ver dones de revelación, dones de poder, que cuando alguien entra le podemos hablar, ¿no? Y dar una palabra que llega a lo profundo del corazón porque viene de la revelación de Dios. Y eso no es que lo tienen que hacer los pastores, misioneros, profetas y evangelistas y apóstoles y patriarcas. Lo tiene que hacer cada uno de nosotros. Somos el cuerpo de Cristo, somos sus manos, somos sus pies. Así que en este presente y en el futuro cercano vamos a tener que confrontar poderes. No es negar el poder del enemigo, sino confrontarlo. ¿Ustedes recuerdan cuando Moisés tiró la vara? ¿En qué se convirtió la vara cuando estaba delante de Faraón? En serpiente. ¿Y recuerdan lo que hicieron los magos? Lo mismo. Y salieron 4 serpientes. Entonces lo que hicieron los magos era verdad. No era verdad. Era real, pero no verdad. Hay una diferencia entre la realidad sensible, sensorial y la verdad, pero hablaremos en un minuto de eso. ¿Y qué pasó con la serpiente de Moisés? No es que negó que hubiera 4 serpientes, se las tragó, las confrontó y venció. ¿Qué pasó con los profetas de Baal? ¿Ustedes creen que la gente seguía a Baal porque no había hecho nada? Algo habría hecho para que lo siguieran. Pero Elías dijo, traigan unos 400 y tantos profetas, vamos a confrontar poderes. ¡Wow! Llegaremos a confrontar poderes. Esto es guerra espiritual, confrontar poderes. ¿Recuerdan cuando Pedro y Juan fueron a Samaria y había uno tal que se llamaba Simón, que lo llamaban el gran poder de Dios, y lo confrontan, el poder de Dios versus el poder de Simón el mago, y vencieron? Y va Jesús con Pablo lo dejó ciego. Confrontaremos poderes. Y aquí hay un elemento que quiero hablar que es muy importante. Para mí esto fue una revelación hace años atrás y es una de las cosas más tremendas que Dios me ha hablado. ¿Qué es la verdad? La verdad no es un concepto. La verdad es una persona. La verdad no es un concepto. La verdad es una persona. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad
y la vida. Él no dijo yo tengo la verdad, él dijo yo soy la verdad. Cuando Moisés se encontró con Dios en la zarza para liberar al pueblo de Israel, le preguntó, ¿y qué Dios me va a mandar ahí para liberar al pueblo? Dile que yo soy, te manda, yo soy. Es decir, el ser de Dios. La verdad es Dios. Ahora, eso pudo haber sido una frase poética. No lo es. Examinemos racionalmente esta frase. La verdad está en el principio. En otras palabras, cómo se inició todo. Y hay tres posibilidades de cómo se inició. Número uno, no se inició. El universo siempre existió. Los científicos creían esto hasta 1932, en que surge la teoría del Big Bang. Y la teoría del Big Bang está de acuerdo con Génesis 1.1, primera parte. En el principio, hasta ahí. Hasta ahí. Que hubo principio. Así que esta doctrina, esta, digamos, ideología quedó de lado. Ahora nos quedan otras dos. Hubo principio. Hay dos posibilidades. Casualidades, coincidencias y accidentes. O hubo un fabricante del universo que llamamos Dios. No hay más. Porque aunque algunos dicen los extraterrestres, habría que decir, ¿y los extraterrestres cuál fue el inicio de ellos? ¿Me explico? Los extraterrestres todavía no serían el inicio. Así que hay solamente dos. Lo que nosotros decidamos que es la verdad, que es el principio, se convierte en la verdad rectora de todas las verdades que vienen abajo. Por lo tanto, ya no hay verdad secular y verdad sagrada. No sé si me están siguiendo en esto. No. ¿Sí? Es decir, que cuando nosotros estamos hablando de la Biblia es verdad. Y cuando hablamos de ciencia, cuando hablamos de matemática, también es verdad. Igual, porque toda verdad está conectada a la primera verdad. Esa primera verdad determina todo lo demás. Por ejemplo, si la verdad son las casualidades y accidentes y coincidencias, eso determina el sistema moral que tenemos hoy, por ejemplo. Nadie sabe para dónde agarrar. Determina el propósito de la vida. ¿Por qué? ¿Qué dicen los filósofos ateos? No hay propósito en la vida. Porque las coincidencias, accidentes, no tienen propósito. Tú no dices dos autos chocaron con el propósito de... Fue un accidente. Para que haya propósito, tiene que haber un principio que estableció ese propósito. ¿Entienden lo que digo? La primera decisión de quién es la verdad determina el sistema moral, el sistema de propósito, la definición del ser humano, la definición de cómo conocemos, la definición de lo que es el bien y el mal, la definición de quién lo determina, de todo esto. Todas las preguntas esenciales salen de esa primera definición. ¿Qué es la verdad? ¿O es Dios o son las coincidencias y casualidades? Y esa verdad está conectada a todas las verdades. Por ejemplo, los animales. ¿Cuál es el principio de los animales? En el principio creó Dios. ¿Dónde se estudian los animales? ¿En qué materia se estudia? En zoología. Quiere decir que todas las verdades de la zoología están conectadas a Dios. Ya no hay un saber secular. Dios tiene que estar presente en la zoología. Dios tiene que estar presente en la anatomía. Porque ¿cuál fue el principio del ser humano? Fue Dios. Al principio es Dios. Entonces toda la verdad del hombre depende de esa primera verdad. Cuando estudiamos las plantas, ¿dónde se estudian las plantas? En botánica. Todas las verdades de la botánica están conectadas a Dios. ¿Por qué? Porque el principio de las plantas es Dios. Él determinó, es la primera verdad. Esa primera verdad determina todas las demás verdades. Y esto es maravilloso porque se termina la diferencia entre saber secular y saber sagrado. Y en un colegio cristiano ya no será un colegio que tenga hora de religión o un tiempito devocional. Hay que tenerlo eso ya. Sino que Cristo estará metido en la anatomía, en la física, en la química, en la matemática, en la psicología, en la filosofía, en el lenguaje. ¡Wow! Todo lo que respira, alabe al Señor. Y lo que no respira, también. Salmo 148, sol y luna, alábenle, lucientes estrellas, alaben sol y luna. ¡Qué tremendo! Todo.
Alabe al Señor. ¿Y cómo se alaba al Señor? Teniéndolo presente. Los profesores de anatomía tienen que ser profesores de cristianismo en anatomía. Los profesores de física, ley de entropía, todas las cosas van del orden al desorden naturalmente, nunca van al revés. Si van al revés, es porque alguien lo está ordenando. La tierra estaba desordenada y vacía. ¿Quién lo ordenó? ¡Wow! La física nos habla de Dios. La matemática nos habla de Dios. Si me meto en esto son 3 horas, hermano, así que voy a dar solamente un ejemplo porque este es mi tema preferido y ya me desvié del tema. Entonces, ¿en qué estaba en matemática? Miren, contemos juntos. 1, 2, 3, 4. ¿Hasta dónde llegamos? Infinito. Vamos a los números negativos. 0, menos 1, menos 2, menos... ¿Hasta dónde llegamos? Infinito. Amigos, ¿qué o quién va del infinito hasta el infinito? Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que era, el que es y el que ha de venir. Ah, pero usted me está hablando de religión. No, no te estoy hablando de religión, te estoy hablando de matemática. El único problema es que no hay otro que represente esa ecuación. No hay otro. Hay uno solo, del infinito hasta el infinito, y estamos hablando de matemáticas de conjuntos. ¡Wow! Ay, si me voy con estos. Miren, las abejas, no sé si algunos apicultores, me dicen que más o menos 34 grados tienen que tener el panal, ¿no? En la colmena. Cuando sube la temperatura, si sube o baja, se mueren. Entonces, cuando sube la temperatura, le voy a explicar lo que pasa en la colmena. Una abeja le dice a la otra, ¿miraste el termómetro? Está subiendo la temperatura. No, no es así. Tiene una cosa que se llama ley de instinto, que les hace saber que la temperatura está subiendo. ¿Y saben qué hacen? Ponen el aire acondicionado. Todas a la vez comienzan a aletear y refrescan el ambiente y no permiten que suba la temperatura. ¿Qué cosa? Ley de instinto. Y cuando baja la temperatura ponen la calefacción. Estiran las alitas, tapan los agujeritos para que no entre el aire. ¡Miren qué tremendo! ¡Gloria a Dios! Ahora, donde hay ley, las leyes nunca vienen por casualidad y coincidencia. Siempre que hay ley, hay legislador. No es posible que las coincidencias inventen leyes, porque las coincidencias son singulares, particulares, ocurren una vez, pero nunca se rigen por leyes. Para que haya ley tiene que haber legislador. Para que haya sistema, tiene que haber sistematizador. Para que haya propósito, tiene que haber propositador, que es una palabra que inventé. Y para que haya previsión, tiene que haber previsor. Las coincidencias y casualidades nunca hacen esto. Entonces, todo lo que respira, alaba al Señor y lo empezamos a incluir en la física, en la química, en la historia, en todas las áreas. ¡Wow! ¡Qué maravilloso este Dios! Cuando lo integramos a todas las áreas, entonces podemos educar a nuestros niños en los principios de Dios. Porque si los educamos solamente en la hora de devocionar en el colegio, ¿qué le estamos diciendo al niño? Dios es para esa cosa que se llama religión, que acá en Chile no le importa a nadie, que ni siquiera es calificado, que es opcional, ya todo eso. Pero lo que realmente importa, matemática, lenguaje, ciencias naturales, que ya le llamamos ciencias de la creación, eso no tiene nada que ver, Dios. Uy, qué penoso. ¿Y si cambiamos esto? Lo cambiamos para la gloria de Dios. Bueno, ya me fui, volvamos al tema. Entonces, nosotros tenemos que discernir lo que es verdad y lo que es mentira. ¿Ya? En Apocalipsis habla que en los últimos tiempos el dragón dará poder a la bestia, que dará señales y milagros, que inclusive engañarán a los cristianos. Porque, ¿qué es verdad? Lo que viene de Dios. No es lo que ves. Tú puedes ver una vara que se convierte en serpiente. ¿Es verdad entonces? No. Porque no pertenece al espíritu de la verdad. Porque la verdad es una persona, no es un concepto. ¿Me siguen?
En cambio, la mentira puede hacer, ¿recuerdan la divina del don? Había un espíritu allí de adivinación. No es profético, es espíritu de adivinación. El enemigo copia estos dones del espíritu y puede hacerse, entonces es verdad. No, no es verdad. Es real a los sentidos. Pero no es verdad. ¿Por qué no es verdad? Porque no viene de la persona de Dios. Y como la verdad es una persona, podemos discernir. Y eso ayuda a que los cristianos no se confundan cuando ven algo que es milagroso, pero no viene de Dios. No, esto es mentira. ¿Cómo? Si lo estamos viendo. Sí, lo estamos viendo, pero viene del espíritu de la mentira. Tendremos que confrontar poderes. Ay, Señor, sigamos adelante. Vamos a pasar varias cosas porque si no, no llegamos. La oración y el ayuno, entonces, se tendrán que convertir en prácticas habituales en nosotros para ir creciendo en el área de poder. Tendrá que ser más patente que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad, como dice Efesios 6. Bueno, entonces, una iglesia de poder. La otra, una iglesia que influye en la sociedad. Una iglesia que influye en la sociedad. Una iglesia que es más para afuera que para adentro. Un pastor argentino, Braida, me dijo una vez, la iglesia es como la estación de servicio, como la bomba de servicio. Uno va y carga benzina ahí, pero no se queda a vivir ahí. Carga benzina, la iglesia carga benzina, carga, ¿no es cierto?, espiritualmente, pero va al mundo. Y es el mundo donde tiene su labor mayor. Somos llamados a salir, ya dijimos, ser sal y luz. Misioneros, todos somos misioneros. Y posiblemente tengamos que cambiar algunos paradigmas en aquello que llamamos ministerio en la iglesia, que a lo mejor se convierta en ministerios fuera de la iglesia, pero dentro de la iglesia. Hay una cosa que es la iglesia institucional, pero otra cosa que es mayor, que es el cuerpo de Cristo. Y cuando tú entiendes que eres iglesia yendo, sabes que los pastores están para cuidar el rebaño, pero los dentistas, abogados, sociólogos, psicólogos, amas de casa, mecánicos, están ahí en el mundo en contacto con la gente que necesita de Cristo. Y ahí estamos, como misioneros. Y cuando nos definimos como misioneros, por ejemplo, en un taller mecánico, algo va a pasar, porque hay un problema con la oración grave. ¿Cuál es? Que Dios la contesta. Y la gente empieza a convertirse ahí, pero además comienza a convertir su taller mecánico. Pero un taller mecánico está lleno de mujeres piluchas y todo eso, lo cambia completamente. ¿Ya? Y comienza a cambiar su concepto de abogacía. Ya no es un abogado. Ahora cambia su concepto, defiende los principios de Dios de justicia y cambia el concepto de ser profesor. Ya no es un profesor como un trabajo, ahora no transmite conocimiento, transmite vida. Primera de Pedro 1:5, añadir a la fe virtud y a la virtud conocimiento. Es decir, primero el profesor busca impartir fe a sus alumnos y la fe viene por el oír, Romanos 10:17. Y el oír por la palabra de Dios. Y cuando está impartiendo a su alumno cómo oír la voz de Dios. ¿Puede un niño de 5 años oír la voz de Dios? Claro que sí. Y le imparte eso. Ahora hay un problema con eso. Grave. No sé si los profesores que están acá en su universidad tenían una materia que se llamaba cómo oír la voz de Dios. No. Pero tienen que aprender. Porque lo primero que hay que impartir es fe, después virtud y después conocimiento. Y el conocimiento tiene que ser reinterpretado. Si me meto en esto, son otras 3 horas, mejor sigamos. Entonces, la iglesia, el cuerpo de Cristo, trasciende la iglesia institucional, va más allá de las organizaciones. Pero eso no quiere decir que las organizaciones sean malas, sean negativas. No, por el contrario, pueden contribuir a la formación del cuerpo de Cristo, pero no se agota allí, va más allá.
redes de iglesias, denominaciones, no necesariamente son malas. Lo que es malo es un espíritu sectario que impide la unidad de la iglesia. También tendremos que cambiar el concepto de llamamiento, y esto lo vimos, y tendremos que cambiar la pasividad por iniciativa e innovación. Hemos estado muy pasivos viendo cómo los acontecimientos se desarrollan y somos espectadores más que actores. En lugar de iglesias vengan, podemos desarrollar iglesias vamos. ¿Qué les parece? En lugar de iglesias vengan. Posiblemente en lugares menos formales y de maneras menos formales también, pero más profundas, más comprometidas. Tendremos que llegar a expresiones nuevas de iglesia. Cuando Fidel Castro en Cuba mandó que los templos se cerraran, los cristianos comenzaron a reunirse en casas. Reúnanse en casa, dijo Fidel Castro, creyendo que con eso limitaba el cristianismo. Las casas se convirtieron en templos. Yo estuve en una casa ahí en La Habana que me decían que se reunían 120 personas. Yo digo, ¿dónde caben 120 acá? Estaban apilados, pero entraban. La casa se convirtió en un templo. Fue una nueva expresión de iglesia. Y creo que Dios nos va a llevar más y más. Imagínense, ¿por qué es tan importante entender que habrá nuevas expresiones de iglesia? Déjenme contarles esto que es muy clave. Cuando ocurrió la reforma en el año 1517, siglo XVI, la iglesia, que era la iglesia católica, dominaba, permeaba todas las áreas de la sociedad. Por ejemplo, el arte era religioso. La política tenía el Papa que bendecía a los reyes. La economía estaba bajo, digamos, la Iglesia Católica. La educación estaba bajo la Iglesia Católica. La economía en todas las áreas. Cuando viene la reforma, que fue un avivamiento en la Iglesia, ¿ya?, en lo que es Iglesia de Cristo, entonces, automáticamente, el avivamiento en la Iglesia produjo un avivamiento en todas las áreas. ¿Por qué? Porque en el siglo XVI comenzaron a formarse los estados modernos como los conocemos hoy. Antes eran principados divididos. Por ejemplo, España se unió el rey de Aragón con la reina de Castilla y agregaron el reino de Navarra, y eso dio origen a España como la conocemos hoy. Lo mismo pasó en Alemania, en Helvetia, que era Suiza, en los países escandinavos, y varios de ellos adoptaron la reforma no como religión, sino tomaron la Biblia como principio y fundamento de todas las áreas. Por ejemplo, el trabajo era un trabajo que tenía que ser fuerte, responsable, excelente y honrado. La Iglesia Católica creía que el trabajo era una maldición necesaria. Ganarás el pan con el sudor de tu frente, una maldición. Los cristianos comenzaron a decir, no, el trabajo es una bendición de Dios y todo lo que hacemos de palabra de hecho es para su gloria. Entre paréntesis, ¿piensas así del trabajo? O dices, no, tengo que trabajar. Bueno, una de las cosas fue eso, pero cambiaron la educación. Suecia terminó con el analfabetismo porque el rey de Suecia en 1675 dio una orden que todos debían aprender a leer. ¿Sabe para qué? Para que leyeran la Biblia. Así que tuvo una tremenda influencia junto con la creación de la imprenta por Gutenberg, porque eso desarrolló, permitió que se fuera por todos lados la Biblia. También en la economía, en la política, bueno, no quiero entrar en todo eso, pero tomemos el caso de la educación y el caso del trabajo mejor. El trabajo tenía que ser transparente. Cuando con mi esposa estábamos en Suiza, estuvimos en una ciudad que se llamaba Lausanne y había un jardín de flores ahí. Un hermoso jardín de flores, pero no era un jardín
particular de una persona, sino era alguien que se dedicaba a cultivar flores como negocio. Y me asombró una cosa: no había cercos, no había guardia armado, no había alambre de púa. Y lo que más me asombró es que las flores seguían ahí. Yo dije, si esto pasara en Latinoamérica, no habría flores, no habría alambre y no habría con la tierra tampoco. ¿No habría qué? No solo Argentina, toda Latinoamérica es así. Pero me dijeron que había otros jardines donde uno puede entrar, sacar las flores y hay una cajita y tú calculas cuánto cuestan las flores en la feria y pones el dinero en la cajita. No hay cobrador, no hay cajero automático, no hay guardia armado, no hay cercos, no hay nada, pero la gente pone la plata ahí. Yo dije, si esto fuera en Latinoamérica, no habría cajita, no habría plata, no habría flores, no habría tierra, no habría cerco, no habría nada. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Les voy a explicar. Los suizos tienen mejores genes que nosotros. No es eso. Saben que tuvieron la palabra de Dios como fundamento, que no era un libro de religión, era un libro de política, de economía, de educación en especial y también de trabajo. Esa fue la diferencia. Y es interesante cuando uno consulta con Transparencia Internacional, que mide el grado de corrupción de los países. De los 12 países menos corruptos, 11 son protestantes. Ahora, muchos de estos países ya dejaron a Dios de lado, pero por 400 años tuvieron educación bíblica. La Biblia era la esencia de la educación. Yo fui ahí a ese museo de shopping y el guía turístico, que era ateo, me decía, acá toda la escuela giraba en torno de la Biblia. Todo era Biblia. Estoy hablando de la escuela pública. Entonces, aunque dejaron a Dios, esos países todavía les quedó la educación que heredaron por 400 años. Y de estos países, de los 12, 11 son de los menos corruptos, porque tuvieron la Biblia allí. No le voy a decir dónde está Argentina, pastor. Chile está bastante mejor, pero está decayendo. Está decayendo. Y con este asunto de los convenios, hoy, Señor, ¿dónde vamos a parar? Estamos cayendo. Pero, qué tremendo cuando nosotros vemos que esas naciones por muchos años gozaron del Evangelio. Y un día se revelaron, que sería una historia larga para contarles. Bueno, entonces, ¿qué significa esto? ¿Por qué les cuento esto? Porque hoy en día, cuando nosotros hablamos de avivamiento, todos queremos avivamiento, ¿no? Creemos que el avivamiento en la iglesia va a traer automáticamente un avivamiento en todo el país. ¿Sabe qué? No creo eso. Porque en aquel tiempo la iglesia, la religión, estaba recontraconectada con todas las áreas de la sociedad. Hoy en día está en un compartimento estanco, en un closet, allí lejos, que no está relacionado con las áreas de la sociedad. Como me dijo una diputada, ustedes, yo estaba hablando por la cuestión del aborto y todo esto, ustedes ocúpense de las cosas del cielo, que nosotros nos ocupamos de las cosas de la tierra. Me dio ganas de decirle algo que no puedo decir. ¿Ya? Pero que significaba más o menos, jamás haremos eso. Es hora que cambie. Cuando estuve con la senadora Rieselberger, le dije, ¿ustedes creen que nosotros no tenemos nada que ver, no? Prepárense, porque esto va a cambiar. La iglesia será potente en tener una voz profética en el área de la política y en todas las áreas. Ah, bueno, dijo. El senador Chaguán me dijo, ustedes pesan menos que una bolsa de cabritas. Me dijo, hay que traducirle al pastor, ¿qué significa eso ya? Es decir, no sirven para nada, están tan divididos
Por eso la unidad de la iglesia es esencial, que hablaremos de eso y el pastor Víctor está hablando también de eso, muy clave. Entonces el asunto es que yo creo que va a haber nuevas expresiones de iglesia, como esta que les conté ayer que formamos en la municipalidad. Imagínense que algunos de ustedes que están en la universidad comienzan a ver por la universidad un problema con la oración, que Dios la contesta, y empieza Dios a hacer un avivamiento en la universidad. Ahora, ¿cuál es la tentación? Vengan a la iglesia. Y si en lugar de que vengan, nosotros vamos y hacemos la iglesia en la universidad, en un aula de la universidad. ¿Y por qué no podría ser en un banco financiero? ¿Y por qué no lo podríamos hacer en el Congreso de la Nación? ¿Y por qué no lo podemos hacer en un negocio de café? ¿Y por qué no lo podemos hacer en una compañía de teatro donde el pastor, con inquietud en el arte, viaja con los actores y actrices y va llevando adelante eso? Y eso significa que nosotros los pastores tenemos que estar preparados para aceptar esas nuevas expresiones e irnos con ellos. Es decir, manteniendo la iglesia, la congregación que ya tenemos, pero al mismo tiempo levantando otra que no tiene nada que ver con esta y que está en ese lugar donde vamos. Ahora, ¿quién va a levantar eso? Los universitarios que estén en la universidad, los trabajadores de los bancos, los artistas. Y nosotros los pastores tendremos que decir, adelante, estate siempre bajo cobertura pastoral, pero adelante, vamos adelante. Negociantes. Ahora tengo un pastor que él está hablando a él lo contratan para ser asesor empresarial y él dedica 2 horas a asesorar empresarialmente y otras 2 horas gratis para aconsejarles, y se han entregado al Señor varios ejecutivos de banco, se entregan al Señor. Porque a veces nosotros aplicamos el mismo método para todos, pero la gente es distinta. Tenemos que llegar de diferentes maneras. Yo creo que Dios va a levantar estas nuevas expresiones de iglesia. Entonces, allí hablamos. Y tendremos que también tener una iglesia que está más cercana a la gente. Más cercana. ¿Cómo hacía Jesús? Cuando, por ejemplo, les hablaba a los agricultores, ¿de qué le hablaba? De la semilla de mostaza. A los pescadores le hablaba de las redes. Se identificaba plenamente, ¿no es cierto? A los publicanos les hablaba de plata. Se identificaba con ellos y les hablaba a partir de la realidad de ellos. ¿Qué movía a Jesús a hacer milagros? ¿Saben lo que lo movía? No era el poder, era la compasión. Nos tendremos que llenar de compasión como iglesia del Señor. Que nos mueve la compasión. Dice Jesús tenía compasión de ellos. Tenía compasión. Y sanaba por compasión. Pero usaba el poder. Pero su motivación era la compasión. Cuando la iglesia se llena de compasión, entonces vamos a ver con otros ojos. Tenemos que desarrollar la compasión hacia los pobres. Pero se predica muy poco en esto, de los pobres, pero la Biblia es enfática en ayudar a los pobres, ayudar a los marginados. Dice que el Señor vino para dar buenas nuevas a los quebrantados de corazón, a declarar libertad a los presos. ¿Se dan cuenta? Marginados, gente despreciada por la sociedad que no toma en cuenta, porque Él vino a decir bienaventurados los pobres en espíritu, a los que tienen hambre y sed de justicia, a los que son perseguidos por causa de los perseguidos, pobres. Tremendo. Entonces, ¿qué tendremos que hacer? Ver dónde están las necesidades de una sociedad. Por ejemplo, ¿qué necesidades hay en Chile? Uno de los problemas que hay en Chile es el cename. Ya no hay más cename, pero ahora es lo mismo, digamos. En otras palabras, no cuidan a los niños. ¿Cómo tendríamos que hacer como iglesia? Que hogares se abran y recibir a estos niños. Hay que crear la visión. ¿Ya? ¿Qué es otra necesidad que viene?
el tráfico de personas. Esto cada vez será mayor, pero está oculto porque hay grandes personalidades involucradas en eso. Pero va a salir a la luz. ¿Qué necesidad hay? La injusticia también en los diferentes órdenes. Los cristianos, los profetas, qué interesante, siempre que hablan de la idolatría, hablan de la injusticia social, siempre. Por ejemplo, decían, misericordia quiere conocimiento de Dios. Conocimiento de Dios está relacionado con Dios. Misericordia, uno no tiene misericordia hacia Dios, ¿se da cuenta? Dios tiene misericordia de uno, no uno a Dios. Se refiere a misericordia entre las personas. Siempre están unidas las dos cosas. Y cuando Israel fue llevado en cautiverio, ¿sabe cuál fue? La razón fue, una era idolatría, pero otra es cuando Jeremías le profetiza al rey Sedequías y deciden liberar a los esclavos. Es decir, el pueblo se arrepintió de tener esclavos porque iba contra una ley de Dios que había que liberar a los esclavos a los 7 años. Pero después de haberlos liberado, es decir, de haberse arrepentido, se arrepintieron de haberse arrepentido y volvieron a tomarlos otra vez como esclavos. Y el Señor les dijo, tomaron como esclavos, ustedes serán llevados como esclavos a Babilonia. Tremendo. Nosotros tenemos que responder. Mira, yo estaba hablando de este tema en una conferencia y una señora se levantó y después de varios meses me dijo, mira, después del sermón yo vi dónde estaba la necesidad en Chile y vi mujeres enfermas de SIDA que tienen esposos que murieron de SIDA y les dejaron la herencia, el VIH, adentro. Mujeres completamente desplazadas, y entonces ella dijo, voy a estar con ellas. Fue, les ministró, 12 de ellas se entregaron a Cristo, entre ellas la presidenta. ¿Ya? Y entonces ellos tienen una organización mundial, se reunieron en Panamá, y la presidenta no pudo ir, así que mandó a esta mujer cristiana, Sandra, que no tiene el VIH, pero le permitieron estar, y Sandra les empezó a hablar, porque esta organización se declaró internacionalmente atea. Y cuando Sandra le empezó a hablar del amor de Dios, cambiaron su paradigma y dijeron, debemos admitir la fe también como un camino posible. Nosotros podemos producir cambios. ¿Dónde está la necesidad? ¿Dónde están los lugares donde tenemos que estar? Hay que conocer la sociedad. Cristianos que no leen los diarios. ¿Cómo no leen los diarios? Hay que leer los diarios y orar. Y que Dios nos revele. Tenemos un gran problema con la drogadicción, ¿no es cierto? Hogares que se levantan para rehabilitar personas que están en la droga. No se le puede decir a una persona que está en la droga te hace mal. Ellos ya no saben eso. Hay que decirles que hay un Dios que les ama, porque eso saca de sí y los vuelve a la verdad de Dios, al principio. Y eso los libera, tiene un poder liberador que no tiene ninguna psicología ni psiquiatría, nada por decir. Hay un poder liberador que es del Espíritu Santo. Los presos en las cárceles, la rehabilitación que hay en las cárceles de los cristianos es asombrosa y es reconocido por todo Chile, la obra que hacen los cristianos en la cárcel. ¿Por qué? Porque hay un poder del Espíritu Santo y esto produce una bendición increíble. Usemos el poder del Espíritu Santo. Y quiero darles un ejemplo de falta de visión. Miren, hace unos años atrás, 5 años atrás, me invitaron al sur del país. De una conferencia donde estaba la gobernadora, senadores, los representantes de los senadores, el diputado de la región, el jefe de gendarmería, el jefe de carabineros, el jefe de las investigaciones, 40 pastores, y empecé a hablarles de la importancia que tiene el Espíritu. Después de mí habló la gobernadora, la importancia que tiene el Espíritu. Ella habló más o menos de lo mismo. Capaz nunca habló de eso, pero como yo había hablado de eso. Después habló el diputado. No, es que el Espíritu tiene mucha importancia.
wow, se están entregando todo a Cristo. Y entonces tomaron una decisión: abrir todos los colegios de la provincia, seis comunas, para que nosotros le enseñáramos a los chicos de los colegios 4 cosas. Prevención de drogas, todo el área sexual, educación sexual. Número 3, el asunto del bullying. Y número 4, cómo tratar a los inmigrantes. Y nos dijeron, háblenlo de ese punto que ustedes tienen espiritual, no les llamen, si hablen de eso. Nos abrieron 45 colegios. Hablé con los pastores y les dije, queridos pastores, nosotros estamos dispuestos a venir acá a pasar todo el tiempo necesario para entrenar 30 monitores que vayan a los colegios, los tenemos todos abiertos. Esto fue hace 5 años, todavía estoy esperando a los monitores y perdimos los 45 colegios. Es una cuestión de visión. Tenemos que abrirnos dónde están las necesidades, guiados por el Espíritu Santo, y meternos, dejar de tener miedo. Hay que meterse en cada área, en cada lugar, en cada recoveco. Ahora en lugares menos. Mi hija tiene una academia de pilates. No te digo con quién se relaciona. Wow. Entonces hizo la inauguración y empezó a hablar, porque este lugar existe para la gloria de Dios toda Él. Y entonces nosotros tenemos que entregar la vida al Señor, y porque tenemos que... Me predicó con toda libertad. Y después, papá, ahora predican eso. Así que yo les pude predicar. Y después yo dije, no, mire, nosotros no somos religiosos, pero de ellos recibimos tanto amor que meternos en lugares donde nadie se mete. Qué tremendo. Estar más cercanos a la gente. No tener miedo a contaminarnos si tenemos identidad. Jesús sabía de dónde venía, a dónde iba y que Dios le había dado todas las cosas. Y entonces se arrodilló y lavó los pies de los discípulos, porque tenía identidad. Esto de dime con quién andas y te diré quién eres, hay que emplearlo para los cristianos débiles, ¿no? Pero cuando uno tiene identidad se puede mezclar con cualquiera, porque no se mezcla, sino que sal y luz en ese lugar. Tienes que tener identidad muy fuerte en Cristo. Si no, no te metas. Que se conviertan ellos a ti y no nosotros a ellos. ¿Me explico? Será muy tremendo. Y para ser más cercanos, también tendremos que cambiar el idioma, el lenguaje. ¿No es cierto? A veces tenemos radios. Yo aprecio mucho las radios cristianas, las radios evangélicas, pero no puede ser que las radios evangélicas sean con evangélicos, para evangélicos, hacia evangélicos, destinados a evangélicos, con idioma evangélico. Porque una cosa que le enseñamos a nuestros misioneros cuando salen al campo misionero es que aprendan el idioma, porque si no, no se pueden comunicar. Y hay veces nosotros usamos un idioma que nadie entiende, ¿no es cierto, hermano? Hermano, que estos son carlitos mucho. Hoy hablaremos de la espada del Espíritu, que usan espadas ahí. Y también hablaremos de la propiciación, la propia y cuánto. Y la redención, que es la red ban será. Y también de la sangre del cordero vertida. Matan corderos ahí. Llaman a la Sociedad Protectora de Animales. Es decir, nosotros creemos que la gente entiende nuestro idioma, porque no somos más normales. ¿No les parece? Podríamos hablar como más normales. ¿No? Somos un poquito normales, porque usamos un idioma que no entiende nadie. Y si empezamos a hablar, mi querido amigo, y si empezamos a hablar de otras cosas más sencillas, ¿no es cierto? Donde colocamos un idioma que toda la gente puede entender, nos hacemos más cercanos. Y si hacemos programas de televisión, que no viene primero una predicación, después otra predicación y después adivine que otra predicación, pero con acento centroamericano. ¿Y si somos más normales?
más cercanos a la gente. Yo veo a este Jesús cercano a la gente. Que cuando le decían, bueno, tú eres maestro, no me llames maestro. Padre, no llamen a nadie padre. Bueno, no tampoco. Bueno, ¿cómo te llamamos, Jesús? Qué lindo, ¿no? Somos más normales. ¿Sabe que Jesús no oraba con los ojos cerrados? Oraba mirando al cielo. Pero está bien, ¿eh? Orar con los ojos cerrados, uno se concentra mejor y cosas así. Pero no hacemos un dogma de eso. La Biblia nunca dice que cerró los ojos, cerraron los ojos, que Jesús cerró los ojos. Pero está bien, no es que esté mal. Pero no tomemos como dogmas estas cosas. No, usted no es muy espiritual, porque yo lo vi, que usted no cerraba los ojos. Y usted como me vio, también tiene los ojos abiertos, ¿no? Vamos a proponer soluciones. Y voy a entrar al último punto. Por ejemplo, uno de los problemas que tenemos son los embarazos no deseados. Mi hermana, en Argentina, es una activista, fue entrevistada por CNN, y ella lo que hizo, obvio que esto es una necesidad de Argentina. En Argentina hay aborto legal en todas las causales, no es como Chile que hay todavía 3 causales más. Y entonces mi hermana creó una línea 800, puso a 2 personas ahí, y entonces las personas llaman y ella, con esas 2 personas, la derivan a una de las 400 organizaciones pro vida que hay en Argentina. En 2 años salvaron la vida de más de 1000 niños. ¡Qué tremendo! 1000 niños que no podrían haber nacido, pero que nacieron. No es que los salvó mi hermana, ¿entienden? Sino la red que formaron. Y entonces formamos esto en Chile, comenzamos. Y averiguamos cuántas organizaciones hay que están luchando contra la muerte. ¿Saben cuántas organizaciones evangélicas hay en todo el país? Ninguna. Hay solamente 4 católicas. Evangélicas no hay ninguna. ¿Y si levantamos? ¿Y si la iglesia levanta una organización y allá otra y allá otra y nos conectamos a través de una red y cuando alguien es de Antofagasta la mandamos a Antofagasta y así responder a la necesidad? Visión, hermanos. Hay que ampliar nuestra visión. Hay que romper las cajitas cuadradas. Hay que salir del rectángulo de ese. ¿Tengo 10 minutos más? Sí. Entonces, podemos hacerlo. Wow. Bueno, vamos a pasar a estas cosas. Al último punto. La iglesia. Perdón, ¿me puedo sacar? El último punto es una iglesia unida. Esa iglesia unida que jamás será vencida. Hoy estoy entre 2 grupos de pastores haciendo lo posible para que se unan. Es hora de dejar los egos. Es hora de dejar el poder y convertirnos en siervos del Señor. Es hora de dejar nuestras pequeñas diferencias. Cuando Pablo escribía, por ejemplo, escribía a los romanos, Romanos capítulo 16, y va describiendo todas las iglesias que había en Roma, que funcionaban en casas. Pero escribió una sola carta a los romanos. ¿Quién eran los romanos? Los habitantes de Roma. ¿Quién eran los efesios? Los habitantes de Éfeso. ¿Quién eran los tesalonicenses? Los habitantes de Tesalónica. Y así, escribía una sola carta porque la iglesia estaba unida. Era pequeña, sí. Y si comenzamos a formar, quizás ya el pastor Víctor habló de esto, los pastores de la ciudad, que no estamos solamente viendo por nuestra congregación, sino estamos viendo
por la iglesia total y por la sociedad. Y comenzamos a orar. Y cada uno en su área, los médicos en el área de salud, los profesores en educación, las enfermeras en salud, las amas de casa en el hogar, los pastores en las iglesias, en la religión, los periodistas en comunicaciones, los relacionadores públicos también en comunicaciones, los negociantes en las empresas, los comerciantes en las empresas, los grandes emprendedores en las empresas, los concejales en la política. El concejal que vino ayer no vino. Me dijo que iba a venir. Y oramos ayer. Fue interesante. Tener palabra de Dios para los políticos. No tener miedo. Los políticos son personas necesitadas de Cristo. Y yo voy a los políticos y les hablo. Y les digo, así dice el Señor. La mitad de las veces no me escuchan. La palabra es dada. Pero algunos me escuchan. Un señor vino, estábamos en un programa de televisión y él vino. Y fuimos haciendo lo mismo porque coincidíamos en algunos paneles de discusión. Y un día me dijo, Ricardo, la política está muy sucia. Me invitaron a ser candidato a diputado, pero no voy a aceptar. Y dije, bueno, me parece bien. Y de pronto vino la palabra del Señor. Y le dije, quiero decirte esto, amigo. Porque Dios me habló, este es un hombre que va a defender mis principios. Y le dije, jueces, el libro de Jueces, los árboles del campo querían elegir un rey. Y le pidieron al olivo, a la vid, a la higuera, ninguno quería ser rey porque todos estaban ocupados en sus propias cosas. Entonces le pidieron a Sasa, que es un arbusto que no sirve para nada. Y la Sasa dijo, sí, voy a ser rey de ustedes. Y le dije, la Sasa representa a los oportunistas. Si tú dejas tu lugar, los oportunistas lo tomarán. Él me miró y me dijo, ¿qué? Oh, voy a tener que pensar en eso. Me llamó 2 meses después. Me dijo, he aceptado ser candidato a diputado. Y salí diputado nacional. ¿Ya? Porque bueno, acá no tenemos diputados provinciales, todo es unitario, así que es nacional. Y a los 3 años y medio me dijo, creo, Ricardo, que Dios quisiera, él no es cristiano, bueno, es católico. Y me dijo, creo que yo tendría que estar en el Senado. Le pregunté, ¿quién es tu contendor? Recuerda que en ese momento estaba el binominal y que el contendor era de su propio partido, por decir así. Cuando me dijo el nombre, yo dije, pero este es el hombre más conocido, a ti no te conoce nadie. Sí, pero me parece, bueno, oramos por eso. Y entonces vino la campaña de él. Yo estuve en el cierre de su campaña y todo eso. Pero no hay, porque los pastores no debemos estar haciendo algo pastoral. Y un par de semanas antes, su contrincante le rompió todos los carteles a él de propaganda. Vieron los pósters que uno, ahora no tanto, pero en aquel tiempo se colocaban pósters por todos lados. ¿Y sabe qué hizo él? Lo mismo. Le rompió a su contrincante todos los carteles. Así que fui a verlo. Desayuné con él y dije, así dice el Señor. No pagarás mal por mal y amarás a tu enemigo. Y me dijo, pero Ricardo, esto es política. Sí, es política. Los principios de Dios son para la política. Bueno, me dijo, está bien. Voy a decirle a mis brigadistas que no hagan más esto. Al otro día, los carteles de él todos destruidos. Los carteles de su adversario político, todos en pequeño. Todo bien. Él había cambiado. Y vino el día de la elección. Perdió. Bueno, eso es lo que dijo la Universidad Católica en su departamento de estadística a las 7 de la tarde. Y entonces me preparé para darle un mensaje de consuelo, cuando de pronto a las 9 de la noche la misma universidad dice cambio de tendencia. Ahora están disputando cabeza a cabeza. A las 11 de la noche él ganaba por 700 votos y a las 2 de la mañana ganó por 1.300 votos y se convirtió en senador de la República. Y hoy es senador de la República. ¿Ya? Qué tremendo. Podemos dar
volvamos a que la iglesia tiene que ser una y tiene que ejercer un ministerio profético. La iglesia no se debe casar con ningún partido político. La iglesia no es de izquierda, no es de derecha ni de centro. La iglesia es de arriba, pertenece a Jesucristo, no se arrienda, no se vende, ni que nos den un terrenito, ni que nos nombren representante protocolar, ni que nos nombren, ni que nos pongan el día del evangélico, ni que hagan el te doy evangélico. No se vende. La iglesia de Dios no se vende. La iglesia de Dios es fuerte en los principios de Dios y habla proféticamente a todos. Izquierda, derecha, no le importa nada. Wow. Y sí se mete en política profetizando. Y también personas se meterán en política, personas cristianas. Algunos dicen, bueno, pero esto es bíblico. Bueno, yo encontré unos poquitos ejemplos de personas que sí estuvieron en gobierno en la Biblia. Moisés, Josué, Débora, Barak, Gedeón, Sansón, Jefté, David, Salomón, Ezequías, Josías, Nehemías, Esther, José, Daniel. Esos son los que me acuerdo ahora. ¿De dónde sacamos nosotros que no debemos estar ahí? Por supuesto que cristianos tienen que meterse ahí, pero cuidado. ¿Dónde fuiste formado? ¿En una universidad que te enseñaron la corriente maquiavélica del poder, que es no importan los medios para alcanzar el fin? ¿O te formaste en los principios cristianos que dicen los reyes se enseñorean de las naciones, pero entre ustedes no será así? El que quiera ser el primero, hágase siervo de todos. ¿Qué es política? Servicio. Así sí. Así sí. Wow. Uno de los políticos vino a nuestra escuela y dijo: mi política es un antes y un después. Ahora yo vivo para servir al Señor. Y si mi partido me dice que haga ya y va contra los principios de Dios, chao partido. Yo me quedo con los principios de Dios. Vamos a tener que tener mucho de eso. La unidad de la iglesia. ¿Qué tendrá que ver esto que estoy diciendo con la unidad? Sí, que tenemos que estar unidos para ser una voz profética. Entonces, vamos a tener pastores de la ciudad. 1 Corintios 12, no les puedo leer ahora, pero habla que hay multiplicidad de dones y que uno en el cuerpo de Cristo no puede decir no me necesita y tampoco puede decir no te necesito, sino que hay que tomar esta altura de miras y decir sí me necesitan, soy importante, pero soy parte del cuerpo de Cristo. Yo quiero decirles algo, les confieso, ustedes se van a reír de esto. Esto es verdad. Yo tuve una gran revelación, que yo no soy Jesús. Tremenda revelación. Porque una cosa es entenderlo acá, ¿no? Yo te pregunto a ti, ¿eres Jesús? No es eso. Pero a veces uno procede como si fuera Jesús. Se las sabe todas, tiene todos los dones, no necesita a nadie. Cuando Jesús es el cuerpo de Cristo. Somos todos nosotros que necesitamos unos de otros. Pastores con pastores que confiesan, que ayudan. Nosotros en Jucún tenemos lo que se llama chequeo de integridad. Nos reunimos los niños y nos empezamos a preguntar cómo está tu vida financiera, cómo está tu vida familiar. ¿Ya? Chequeos. Y las personas tienen que decir la verdad. Y cuando dicen la verdad, oramos unos por otros. Porque el asunto no somos extraterrestres, somos humanos. Y necesitamos estar unos con otros. Imagínense, el pastor aquí tiene 7 pastores. Tremendo. 7 pastores que se pueden relacionar y confesar sus pecados y confesar sus debilidades. Hay multiplicidad de dones, hay multiplicidad de llamamientos y hay multiplicidad de ministerios. Esto dice los 1 Corintios capítulo 12. Pero Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo dice, es el mismo, es el mismo. Así que podemos tener unidad en la diversidad, ¿no es cierto? Bueno, pero hay veces que tendremos que renunciar, como cuando Abraham le dejó la mejor tierra, le dejó que eligiera a Lot. Hay veces que queremos mantener nuestros derechos. Y si no nos pedimos perdón y nos humillamos, no hay tal unidad.
está la unidad. Y ¿sabe? Es dando. Dando. A veces podemos tener muchos mensajes de la unidad, congresos de unidad, dando. ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué podemos dar? Podemos dar oración. Pastor, ¿sabe que mi iglesia, yo también soy pastor de la iglesia, ¿no? Y está orando por su iglesia para que Dios la bendiga y la prospere? ¿Qué? Que estamos orando por su iglesia, que Dios los prospere. ¿Qué podemos dar? Plata. ¿Sabe? Estoy edificando mi templo, pero me di cuenta que usted también está edificando. Así que hemos levantado una ofrenda para que usted ponga el techo de su iglesia. Y como usted lo está edificando, sí, pero Dios nos dijo que le demos a usted. Damos plata, medios. ¿Qué más podemos darle? Obreros. Estuve viendo que usted está comenzando la obra. Le mandamos un equipo de evangelismo y las personas que se entregan a Cristo, usted las discipula. Y el otro pastor dice, ¿qué se trae entre manos? Y la respuesta es, lo que traemos es amor, desinteresado, porque usted es parte del cuerpo de Cristo como yo. Y vemos por una iglesia de la ciudad donde Dios empieza a levantar ministerios. Casi me da cosa decir qué ministerios, porque cuando uno dice apóstoles, vaya a saber lo que es eso. Hay tanta cosa con apóstoles. Así que yo digo líderes espirituales. Pero realmente deberían levantarse apóstoles. Deberían levantarse profetas. Deberían levantarse evangelistas. Pero no necesariamente un título. Hay que sacar toda esta parafernalia de la iglesia. Vino un obispo y me dijo, en esta conferencia, ¿dónde se sientan los obispos? Dije, hay un montón de sillas, pueden sentarse donde quieran. No, él lo que quería era que hubiera un lugar especial. ¿De dónde sacamos eso? No, yo voy a esta conferencia, sí, tengo un hotel 5 estrellas, pero ¿de dónde sacamos esa porquería? Si me pagan tanto, siempre que me invitan a un lugar me dicen, ¿cuántos son sus honorarios? Y yo le digo, ¿usted ora al Señor? ¿Es usted que tiene que orar al Señor? Yo no cobro. De gracia recibiste, damos de gracia. ¿Y qué requisitos tiene? Bueno, ¿tiene una casa tranquila? ¿No? Sí, no como aquí que tienen un gallo que me cantó toda la noche, hermanos. Me despertó con ese gallo. Primero tiene una parranda de noche. No podíamos dormir porque estaban tocando cumbias y todo eso. Y después el gallo cantando. No. Por ejemplo, eso no deben hacer con un invitado. Pero estamos hechos a todos, ¿no? Miren, podemos estar en el Sheraton o podemos estar tirados en un colchón, como Lidia. El colchón era tan duro, hermano, que mejor está en el piso. Parecía de acero. ¿Te acuerdas? Ah, ¿qué colchón es eso? Tú le hacías así, no sé. Bueno, sigamos. Entonces, todos somos responsables de edificar parte del muro, como en el caso de Jeremías capítulo 3. Pero entendí esto. No soy Cristo. Necesito ayuda. Necesito personas con las cuales orar, las cuales me reprendan, las cuales me enseñen. No actuamos como si fuéramos Jesús, actuamos como si fuéramos miembros del cuerpo de Cristo y en conjunto somos Jesús. Bien, voy a terminar. No tenemos complejo de inferioridad, ni tampoco de superioridad. ¿Sabe? Hay veces queremos formar un grupo de iglesia, ¿no? Decimos, no, este grupo de iglesia es la iglesia sin denominación. Y ¿sabe que formamos el grupo de la denominación que se llama sin denominación? Porque el asunto es que eso es un espíritu. No podemos decir,
vamos a hablar de la unidad, pero que todos vengan a mí, No se puede hacer eso, porque eso no es unidad. Unidad es cuando estoy con todos los siervos de Dios y las iglesias y estoy dispuesto a que otros me enseñen y que quizás yo no estoy en todo correcto, pero sí tengo la verdad. ¿Qué es la verdad? Una persona. Lo tengo a Jesús, eso sí, pero lo demás otros me pueden enseñar y me siento unido a ellos. Nunca debemos poner una organización, una denominación, una iglesia por encima del reino de Dios. Somos tribus, también, pero cuando hay que luchar, luchamos juntos, todos unidos, y nos amamos y ponemos el reino de Dios. A veces me invitan a las denominaciones y me dicen, el avivamiento acá en mi denominación. Yo digo, hermano, ¿avivamiento en tu denominación? No. Avivamiento en la ciudad, todas las denominaciones, todos los cristianos. No, es que es como quiero controlar al espíritu. Mala suerte porque no va a poder controlarlo. Y vieron que les dije nuevas expresiones de la iglesia. ¿Dónde fue el último avivamiento que salió por las redes? ¿Recuerdan dónde fue? En una universidad, no fue en una iglesia. ¡Wow! Dios puede levantar avivamientos en cualquier lado y producir transformación. Yo creo que va a levantar avivamientos simultáneos en diferentes áreas, incluyendo la iglesia. Tendremos que crear redes que trascienden nuestras organizaciones y denominaciones. Y hay buenos ejemplos. La Marcha para Jesús, nos unimos. El desayuno pastoral, Comiván. Bueno, muchos, gracias a Dios. En realidad son pocos todavía, pero hay algunos. Bueno, creo que terminé. Déjenme ver si me faltó. Sí, la conclusión. Tenemos que tener una iglesia comprometida en buscar a Dios. Una iglesia comprometida en rechazar el pecado. Y una iglesia comprometida en la gran comisión. Sin esto, sin este fundamento no hay nada. Así que ustedes misioneros, yo misionero, vamos a colocarnos delante del Señor. ¿Tú estás buscando al Señor cada día? Porque yo aprendí una cosa, la aprendí por la mala, cuando Dios me quebrantó. No se puede hacer la obra de Dios sin Dios. No se puede. Uno puede hacer actividades para Dios, pero la obra de Dios no se puede hacer sin Dios. Separados de mí nada podéis hacer. Así que hay que buscar a Dios. Muchachos, a ustedes les amo. Sean misioneros por la gloria de Dios. Ustedes. ¿Saben por qué? Porque Dios les va a usar poderosamente. Al que mucho se les perdona, más ama. Y ustedes llegarán a lugares donde nosotros los demás nunca hemos llegado. Ustedes llegarán, pero sean fieles al Señor. Primero, tengan su tiempo devocional con Dios. Ahora esto para todos. Tiempo devocional con Dios. Segundo, rechacen el pecado. No vivan doble vidas. Ya, no vivan doble vidas. Tengan una sola vida, aún con defectos. Y si cometiste pecado, si andamos en luz, 1 Juan 1:7, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Cristo nos limpia de todo. ¿De cuándo? De todo pecado. 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos a Jesús. Y si tus pecados fueren rojos como la lana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Y voy a tomar tu pecado, Miqueas 7, y lo tiraré al fondo del mar. Y nunca más me acordaré de tus rebeliones. Pero que el que encubre su pecado no prosperará.
pero el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia, porque al corazón contrito y humillado no despreciará Dios. Tengamos una sola vida, hermanos, y si tienes dos vidas, arréglate pronto, anda a los pastores, a tus líderes espirituales, diles, ¿sabe qué? Yo soy un hipócrita. Dilo con todas las palabras, porque en el momento que dices soy un hipócrita, dejas de serlo y te conviertes en una persona que anda en la luz y recibes consejo y oración, y Dios te puede prosperar. Hay que ser santos donde nadie nos ve, no donde nos ven. Vida de integridad, temor de Dios, que es aborrecer el mal, temor de Dios, que es el principio de la sabiduría. Vamos a dejar de lado todo esto, pecado. Vamos a decir, Señor, tú sabes que estoy en esto, pero te amo, te amo, te amo. Y cuando vamos al Señor, entonces vemos su gracia, maravillosa gracia. Iglesia tiene que desprenderse del juicio. No somos jueces, somos hermanos, pecadores, hablando a otros pecadores y ayudándonos a restaurar. Qué maravilloso este Jesús que tenemos. Odia el pecado, recházalo con todo tu corazón. No permitas que germine en ti. Así que buscar a Dios, rechazar el pecado, y por último, involúcrate en la gran comisión. ¿Dónde estás, Señor? Úsame como un misionero acá. Porque hay un problema con la oración, no sé si se lo dije. Que Dios la contesta y empieza Dios a producir un cambio en ese hospital. Ahora estamos orando por el hospital Gustavo Frique, que Dios haga un avivamiento ahí, porque hay varios médicos que se reúnen a orar. Oremos por diferentes lugares, clamamos a Dios.